Hola, hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta sesión de videoconferencia. Es la última sesión de videoconferencia de la unidad 2 y vamos a ver el día de hoy el tema de tratamiento de la tiroides. Entonces, la sesión se queda grabada para que ustedes la puedan revisar posteriormente. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden contactarme a través de los medios institucionales, mensajero de plataforma, correo institucional y el foro de dudas. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con esta presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que no se alente la transmisión. Listo. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla completa con la presentación en PowerPoint, misma que les voy a compartir a través de la plataforma para que ustedes puedan disponer del material y lo puedan repasar nuevamente. Vamos a empezar entonces con el tema de la alimentación en la tiroides. Esto es muy importante. Aquí en esta presentación les dejo de inicio este link para que puedan ver de manera, es un video muy cortito, ya de manera particular lo podrán revisar. Es un video introductorio a las funciones de la tiroides, que las cuales las vamos a estar viendo ahorita en este momento en la presentación. Recordemos que el cuerpo humano está constituido por diversos aparatos y sistemas. El sistema óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, nervioso, reproductor, linfático, respiratorio y el hormonal. La glándula tiroides principalmente pertenece a este sistema. Sin embargo, aunque nosotros estudiemos los sistemas de manera separada, recordemos que están relacionados y hay una sinergia entre ellos. Y ahorita, como vamos a verlo en la presentación, la glándula tiroides no puede funcionar sola si no tiene también el apoyo de otros órganos y sistemas que van a reforzar el funcionamiento de las hormonas tiroideas. Si hablamos justo entonces del sistema endocrino, el sistema endocrino está constituido por todo este eje endocrino que nosotros estamos viendo en pantalla, que empieza desde el hipotálamo, y el hipotálamo es, digamos, el regente del cuerpo, es el que va a empezar a enviar las señales para que cada una de las glándulas endocrinas que tenemos en el cuerpo funcionen y correctamente y desprendan las hormonas necesarias para activar las funciones a nivel de cada una de nuestras células. Y tenemos a la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es como la secretaria, ¿no? Es la que escucha las funciones del hipotálamo y las transmite a todos los órganos y sistemas que van a liberar exactamente estas hormonas. Entonces, la glándula tiroides pertenece al sistema endocrino y se encuentra localizada justamente en el cuello, y ahorita vamos a ver más, hablar un poco más sobre la glándula tiroides. Dentro de las funciones de la glándula tiroides son muchas. De ella depende, obviamente, un funcionamiento muy importante que es el metabolismo. La glándula tiroides, como les decía, se encuentra a nivel de nuestro cuello, está justo por debajo de la laringe, por delante de la espina dorsal, arriba de la tráquea, y tiene una forma de mariposa. Por eso ustedes seguramente cuando estudien de manera individual y externa glándula tiroides siempre van a encontrar como una forma representativa de ella una mariposita. Arriba de la glándula tiroides tenemos un cartílago cricoides. Ese también nos sirve un poco para localizar dónde está esta glándula tiroides. Entonces está cerca del cuello, y en el cuello es básicamente parte de la exploración física que nosotros podemos ver, es la inflamación de la glándula tiroides. La glándula tiroides, como les decía, tiene como principal función, bueno, tiene muchas funciones. Participa en el control de peso, en el estado de ánimo, en la función del metabolismo, pero particularmente vamos a ver estas 4 funciones. Participa en el control del crecimiento,
estimula la liberación celular, la diferenciación celular, interviene en la contracción muscular, influye en la motilidad intestinal y participa en el desarrollo y erupción dental. También a nivel cardíaco influye en el gasto cardíaco, depende también de las hormonas tiroideas, el flujo sanguíneo a los tejidos, también la frecuencia cardíaca, la fuerza muscular cardíaca y la respiración. También participan en el desarrollo del sistema nervioso central y periférico, y a nivel del metabolismo participan en el metabolismo mitocondrial, tienen la función importante en la bomba sodio y potasio. También de las hormonas tiroideas se regula el consumo de oxígeno, participan en el metabolismo del calcio y del fósforo, permiten la absorción correcta de la glucosa, participan en procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, en la síntesis de proteínas y modula el índice de masa corporal. Entonces, viendo todas estas funciones en donde participa la glándula tiroides, particularmente las hormonas tiroideas, podemos nosotros entender mucho de la sintomatología de estas enfermedades de la glándula tiroides. Fíjense muy bien, aquí en esta presentación, en esta diapositiva, les hago un resumen de cómo funciona la glándula tiroides. La glándula tiroides no trabaja, como les decía, sola, va a depender de este eje endocrino que inicia en el hipotálamo. El hipotálamo, como les comentaba, es el regente y es el que va a mandar la orden a la hipófisis para que libere una hormona. Esta hormona es la hormona liberadora de tirotropina, la TSH. La TSH, ¿qué va a hacer? La TSH, que es liberada por la hipófisis, es la encargada, como su nombre lo dice, de estimular a la tiroides. Entonces, la TSH estimula la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. Ya una vez estimulada la glándula tiroides, gracias a la estimulación de la TSH, va a liberar las hormonas T4 y una pequeña cantidad de T3, que también se puede producir aquí. La T4, que es la hormona que más se va a producir a través de la glándula tiroides, es una hormona inactiva que tiene que activarse. ¿Cómo se va a activar? Bueno, la forma activa de la hormona T4 es la T3. Entonces, la conversión de la hormona T4 a T3 va a depender del buen funcionamiento del hígado y de los intestinos, del aparato digestivo, y no necesariamente de que funcione bien la tiroides. Entonces, podemos tener enfermedades tiroideas en donde se produce las hormonas tiroideas, pero si hay un problema en el hígado o hay un problema en los intestinos, entonces no va a haber una adecuada conversión de T3 a T4, que es la forma de T4, perdón, a T3, que es la forma activa y es la que va a desempeñar todas estas funciones que acabamos de ver en esta diapositiva. Todas a nivel celular, obviamente. ¿Qué hace el hígado? El hígado es una parte importante, como les decía, porque convierte la T3 activado en el hígado. Y la T4, una parte se va a convertir en T3 inactivado en los intestinos. Si los intestinos, principalmente el aparato digestivo en el intestino, no trabaja bien por inflamación, pues puede haber menos absorción de nutrientes que son vitales para el funcionamiento de la tiroides, como puede ser el yodo y el selenio. Entonces, no nada más es suplementar por suplementar, tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal también para que haya una muy buena conversión de T4 a T3. Si hay aquí una disbiosis y una permeabilidad, se puede crear entonces inflamación y esto va a repercutir en el funcionamiento de nuestras glándulas tiroideas, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver si hay problemas de la tiroides? Bueno, todo va a depender, un buen estudio bioquímico nos va a dar mucha información, pero fíjense muy bien, en esta diapositiva les quiero decir que si los valores de hormona estimulante de la tiroides, que es la hormona que libera la hipófisis, gracias a la orden del hipotálamo,
Si esta hormona, estimulante de la tiroides está demasiado alta, quiere decir que la tiroides necesita más estímulo. Ahí es donde podemos ver que algo está pasando aquí que no está funcionando y algo entonces está mal. No debemos centrar el funcionamiento solamente en la tiroides. Podemos ver cómo está nuestro aparato digestivo, cómo está nuestro hígado, nuestra microbiota y también cómo podemos entonces a través de esa comprensión integral de todos los órganos y sistemas que influyen en el funcionamiento adecuado de las hormonas tiroideas, podemos nosotros entonces entablar un buen tratamiento. Las hormonas tiroideas, recordemos que se van a liberar gracias a la hormona estimulante de la tiroides, que esa hormona estimulante de la tiroides la libera la hipófisis gracias a la orden del hipotálamo. Esta hormona estimulante de la tiroides va a estimular la tiroides y se van a liberar hormonas tiroideas gracias también a la presencia de yodo y de tirosina. El yodo, yodo y tirosina los vamos a encontrar en los alimentos. Recuerden, la tirosina es un aminoácido, entonces también no solamente vamos a depender de ciertos sustancias inorgánicas o minerales, sino también de proteína. Vamos a ver este videito para entender un poco más la tiroides. Muy buenas a todos, esta vez hablaremos de un tema muy interesante que son las hormonas de la tiroides, de tal modo que todos, y digo todos, podamos entenderlo, literalmente con manzanitas y dibujitos. Primero, para hablar de las hormonas tiroideas debemos hablar de la tiroides, la cual es una glándula que se encuentra en la base del cuello, por delante de la tráquea y cerca del cartílago tiroides. Como podrán estar viendo aquí, algunas la describen como forma de mariposa. Claro, eso sí somos muy imaginativos. Aquí se encuentran las tres hormonas de las que hablaremos hoy, que son la hormona estimulante de tiroides, abreviada como TSH, y para variar estas otras dos hormonas, que son T3 y T4. De hecho, todo esto es importante para que las conozcamos, pues así podemos saber cómo chingados entender un examen de laboratorio y ver qué está pasando con el funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Qué les parece si iniciamos con TSH, la hormona estimulante de tiroides? Recuerden que el principal órgano endocrino es el hipotálamo y que aquí el hipotálamo libera una sustancia llamada hormona liberadora de tirotropina, también conocida como TRH, la cual tiene la tarea de estimular a la hipófisis. Una vez que lo hace, esta hipófisis estimula la TSH y esta se encarga de que produzcan T3 y T4. Y no solo eso, tanto T3 y T4 también tienen un efecto sobre TSH. Una vez que los niveles de las hormonas T4 y T3 alcanzan cierto límite, envían la señal a la hipófisis para que dejen de producir TSH. Es decir, dicen, oye, ya para la hipófisis, que la TSH ya no haga más. Y su producción entonces disminuye, de tal forma que así hay un equilibrio. Ahora pasemos a hablar sobre las hormonas T3 y T4. Dentro de las funciones que tienen estas es la de mantener un buen ritmo cardíaco, el desarrollo físico, como el crecimiento del cabello, la temperatura corporal y el metabolismo, puesto que aquí hay una regulación debido al balance energético que depende de las calorías que consumimos de los alimentos. Utiliza yodo para fabricar sus hormonas y de ahí deriva sus nombres, por ejemplo las que tienen 4 moléculas de yodo y por eso es T4, y las que tiene 3 moléculas de yodo es T3. En los exámenes de laboratorio de hecho encontramos que están estas tres variantes, T4 libre, T3 total y T4 total. Recomiendo que siempre veamos la T4 libre porque es la que está en circulación, porque la total incluye las que están unidas a otras proteínas, entonces T4 libre es con la que nos guiaremos en un examen. Y al final todo esto es como funciona normal. Ahora, cuando esto está alterado, ocurren dos problemas, que es hipotiroidismo e hipertiroidismo. Si empezamos a hablar entonces ahora del hipertiroidismo, recordemos que cuando hablamos de lo que es hiper, quiere decir que hay un aumento de su actividad. ¿Qué es lo que aquí está elevado? Bueno, aquí están elevadas las cifras de T3 y T4. Principalmente nos enfocaremos aquí en la T4 libre, mientras que los valores de TSH disminuyen y tristemente aumentan sin que nadie las detenga, presentándose los síntomas, que como he dicho siempre, no todos los síntomas tienen que estar presentes en una enfermedad y depende de qué tan complicado esté.
pero sirve que nosotros lo identifiquemos, como es en el caso de la pérdida de peso. Esto se debe a que su sistema está hiperactivo y su gasto energético es mayor. También hay un mayor gasto cardíaco y es bastante encontrar también aquí la enfermedad de Graves. En las mujeres es bastante común que haya alteraciones del ciclo menstrual, es decir, que sea menos frecuente sus ciclos, que la piel de las personas que tienen hipertiroidismo esté caliente. En un examen también podemos encontrar esta variante, que haya una TSH baja, pero una T4 libre que se encuentre normal. Esto bien podría ser por un hipertiroidismo subclínico o también el inicio de la enfermedad. Aquí hay que tener en cuenta que como tal no se administran medicamentos, pero conviene ver cómo va avanzando. Ahora, ¿qué pasa si encontramos una TSH baja y una T4 libre baja? Esto bien podría ser por dos razones, principalmente podría ser por una causa adaptativa y la otra que se trate de un síndrome eutiroideo que afecta a varios órganos. ¿Y qué pasa si la TSH se encuentra normal, pero la T4 se encuentra elevada? Bueno, esto bien podría ser unos casos en donde hay una gran administración de yodo. Si ambas están normales, podríamos decir que el paciente se encuentra normal. Y otra variante importante a mencionar es que si se encuentra baja la T4, es necesario tener un seguimiento si se trata, por ejemplo, de un posible hipotiroidismo. Ahora, cuando hablamos de hipotiroidismo, hablamos de la afectación más frecuente a nivel de la tiroides. Y es muy importante siempre pensar en ella, puesto que hay una falta de producción de la hormona tiroidea y sobre todo se encuentra en las mujeres. Es importante mencionar que aquí hay tres tipos de hipotiroidismo, como es el hipotiroidismo primario que ocurre a nivel de la tiroides, el hipotiroidismo secundario que ocurre a nivel de la hipófisis y también el hipotiroidismo terciario, el cual ocurre a nivel del hipotálamo. La más frecuente aquí es la primaria, la que ocurre a nivel de la tiroides. Entonces, por lo tanto, la más frecuente será el hipotiroidismo primario. Aquí podemos ver cómo la tiroides se encuentra hipoactiva o se encuentra en un grado severo. En el examen podemos ver que la TSH está elevada y la T4L disminuida. Aquí es recomendable que se dé una hormona tiroidea, o sea, un medicamento. Si la TSH está elevada y la T4 normal, se encuentra en un hipotiroidismo subclínico. Si esta TSH está elevada y la T4 está elevada, aquí podemos ver cómo hay una resistencia a las hormonas tiroideas. Pero esto a final de cuentas es bastante raro. Entonces, encontraremos síntomas como alopecia, que es la pérdida de cabello, cambios en la piel, como por ejemplo que haya una piel que esté seca, una piel que esté fría, un aumento en la frecuencia en los ciclos menstruales, dolores musculares, y también intolerancia al frío y también problemas de memoria y de concentración, entre otras cosas como que el paciente también tenga una enfermedad autoinmune. Esto también influye. También podemos encontrar en algunas ocasiones el bocio, tanto en hipertiroidismo y también en hipotiroidismo, pero esto varía a final de cuentas y es recomendable que se realice un chequeo. Entonces, estos serían los aspectos más importantes a mencionar. Dejé una votación con varios temas que les gustaría ver. Si gustan que continúe hablando más sobre el tratamiento de la tiroides, simplemente elíjanlo, ya que merece su propio video. Ustedes me dirán qué veremos primero. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Cualquier duda o agradecimiento, déjenmelo en los comentarios, que yo a todos los leo. Entonces, Listo, ya con esto pudimos entonces ver un poco cómo está este funcionamiento de la continuando entonces con el tema. Vamos a entender si hay alteraciones en las hormonas tiroideas, tres escenarios importantes. Podemos encontrar una alteración de la tiroides primaria en donde justo el problema está en la tiroides y esto se traduce en que la tiroides no está produciendo de manera correcta las hormonas tiroideas. Pero podemos tener una alteración de la tiroides secundaria, en donde el problema no es la tiroides, el problema es la glándula hipófisis, que no está mandando por alguna razón o la suficiente hormona estimulante de la tiroides o no se está llevando a cabo este mensaje de la hormona estimulante de la tiroides por alguna razón. Puede ser algún problema aquí en la glándula tiroides, en la glándula, hipófisis. Regularmente puede ser algún tumorcito o alguna alteración endocrina en esta zona que altera entonces que se estimule a la tiroides. Pero también tenemos el tercer punto, que puede ser una alteración de la tiroides de
tipo terciario, en donde el problema es el hipotálamo. Entonces, lo más común es un trastorno primario, pero no descartemos que podemos encontrar alteraciones secundarias y terciarias que demandan entonces una evaluación como más precisa. Para poder abordar el tema de la tiroides, les hice este glosario de los términos principales que nosotros tenemos que tener a la mano y dominar y conocer y dominar para poder atender este tipo de padecimientos. Entonces, tenemos que recordar a la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona es la hormona liberada por la hipófisis y estimula que nuestra tiroides produzca hormona tiroidea. Tenemos la T4, que es la forma de almacenaje de la hormona tiroidea. Tenemos la T4 libre, es la forma de almacenaje de hormona tiroidea que queda libre en lugar de atada. Tenemos la T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. La T3 libre, que es la forma tiroidea activa, que queda libre en lugar de atada o atrapada, digamos, en la tiroides. La TBG, que es la globulina fijadora de tiroxina. Es una proteína que se une a la hormona tiroidea para que ésta pueda moverse a través del torrente sanguíneo. Entonces también podemos tener problemas ahí que la hormona la hormona tiroidea no llegue a su destino porque tenemos un déficit de globulina fijadora de tiroxina, es una proteína. Y vamos entendiendo un poco más por qué la importancia de tener un estado de nutrición óptimo para que nuestra tiroides funcione de manera correcta. Luego tenemos la T3 inversa, que es un tipo de hormona tiroidea que previene que la T3 libre se una a las células cortando o previniendo sus efectos. La T3 inversa es esta hormona que puede ser, como su nombre lo dice, irreversible cuando esta 3 activa es muy alta. Ya no la queremos, entonces se puede revertir. Tenemos otro término que es la resistencia tiroidea, que es un desorden en el que nuestras células tienen dificultad para recibir la hormona T3 libre. Es como, acuérdense de la resistencia a la insulina, pero ahora puesto en temas de resistencia tiroidea. Nuestras células, por alguna razón en la membrana celular, hay algún problema que dificulta recibir esta hormona T3 libre. Aun cuando los niveles de T3 libres sean óptimos, pero no entra la hormona a la célula. Y tenemos los anticuerpos tiroideos, que estos anticuerpos tiroideos que van a ser peroxidasa tiroidea, TPOAB, y la tiroglobulina TGAB, que son sustancias bioquímicas que son producidas por nuestro sistema inmunológico y que van a atacar a nuestra tiroides. Entonces, todo un examen tiroideo tendrá que tener todos estos componentes para poder entonces ver en dónde puede estar nosotros el problema. Entonces, ya con el glosario, haciendo un perfil tiroideo completo, podemos nosotros identificar qué es lo que está pasando. Ahora, recordemos que las hormonas tiroideas son importantes porque digamos que son el switch, son la fuente de energía que van a hacer que podamos nosotros activar nuestros procesos para obtener la energía a nivel celular. Es como la llave del auto, es como si nosotros podemos tener glucosa, carbohidratos, proteínas, pero si no, es decir, gasolina, aceite, etcétera, pero si no tenemos la llave que enciende el auto no va a arrancar. Es lo mismo acá. La llave que va a encender los mecanismos metabólicos para obtener energía son las hormonas tiroideas. Por eso una persona con hipotiroidismo se siente cansada porque no enciende la máquina, por así decirlo, para que podamos obtener energía. Entonces, si la cantidad exacta de estas hormonas, las células no van a poder trabajar adecuadamente y el metabolismo se puede alterar. Pero recordemos que no solamente es la cantidad de hormonas tiroideas. Recordemos todo este glosario. Podemos tener una alteración a nivel de resistencia tiroidea, podemos tener una alteración de nuestro propio sistema inmune atacando a la tiroides, o podemos también tener una alteración secundaria o terciaria que altera que se produzcan las hormonas tiroideas de manera correcta.
Importantísimo, nosotros recordemos que la hormona, la glándula tiroides va a estar estimulada por la TSH, que es liberada por la hipófisis, y esta hormona TSH lo que va a hacer es que la tiroides libere T4, que es la hormona de almacenamiento. Es como la hormona, les decía hace un rato, la hormona inactiva. Tiene 4 moléculas de yodo. Gracias a la enzima iodinasa, esta T4 se puede volver activa y se va a convertir en T3. Y esta T3 es la que va a entrar a las células para poder funcionar. Si no hay un correcto funcionamiento, nuestro metabolismo o nuestro funcionamiento puede volverse lento, que va parece ir como empezar a gatear, ir como muy lento como una tortuguita, y nos vamos a referirnos entonces a una situación de hipotiroidismo o acelerarse a una velocidad frenética, y podemos entonces hablar de hipertiroidismo. La tiroides, como les decía, va a convertir la tirosina en tiroglobulina. La tiroglobulina, recordemos, la tiroglobulina es una proteína que nos va a ayudar a transportar a las hormonas tiroideas. Esta tirosina es ese transportador, la tirosina, digamos, es un aminoácido que lo requerimos para formar la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, que es la proteína transportadora, se va a unir a uno, 2 o 3 o 4 átomos de yodo, y con eso lo va a poder transformar. La T4, que es la tiroglobulina más 4 átomos de yodo, es la producción principal de nuestra glándula tiroides. Y esta, como les decía, es la forma de almacenaje de la hormona. Va circulando por todo el torrente sanguíneo y se va a guardar en los tejidos para cuando nuestras células requieran producir energía. Sin embargo, esta T4 no va a entrar realmente a las células de esta forma, de tal forma que se va a afectar nuestra energía y nuestro metabolismo y vamos a tener síntomas. Para que podamos evitar esto, la T4 necesita convertirse a T3, que es la forma activa de la hormona, que es la tiroglobulina, que es la proteína transportadora, más 3 átomos de yodo. Ahora, imaginemos vamos a explicar un poco más qué es eso de la T4 y la T3 y por qué la T4 es una forma de hormona tiroidea de almacenaje. Imaginemos esto como si tuviéramos una cuenta de banco. La T4 es nuestra cuenta de ahorro en el banco. La T4 se va a activar o vamos a disponer de efectivo gracias a que tenemos T4 almacenada. Entonces, una vez que nosotros sacamos dinero de este almacenaje, vamos a obtener efectivo. Ese efectivo va a ser el T3. Y toda esta conversión este almacenaje y esta conversión a dinero disponible. Yo tengo mi tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo, pero no me sirve de nada el plástico solito. Yo necesito efectivo para poder pagar y en mi cuenta necesito tener efectivo. Entonces, si yo no tengo disponible dinero, pues voy a empezar, haciendo la analogía, voy a empezar a tener problemas en mi funcionamiento, ¿no? Hablando ahora de las tiroides. La forma de almacenaje de la hormona y se encuentra circulando en el torrente sanguíneo, recuerden, es la T4 y se va a guardar en los tejidos. No entra a las células y no afecta la energía de esta manera, ni el metabolismo, ni los síntomas. La situación es cuando yo no tengo suficiente efectivo, no tengo suficiente T3 por alguna razón, ya sea que no se pueda convertir T4 a T3 o que no se estén produciendo la hormona de almacenaje desde arriba, desde la glándula tiroides por algún problema de la hipófisis, o que esta hormona, T3, no pueda entrar a las células por mecanismos de una resistencia. Entonces yo voy a tener un hipotiroidismo. Pero puede ser que haya mucha T3
y esté entrando sin ningún problema a la célula y esté acelerando el metabolismo de tal manera que yo obtenga mucha energía. Eso se va a llamar entonces hipertiroidismo. ¿Cómo diferenció una hormona tiroides hipoactiva de una hiperactiva? Fíjense bien los síntomas. Los síntomas de un hipotiroidismo o una tiroides hipoactiva son los siguientes. Solemos tener frío y es posible que no sudemos. Podemos estar constipados, es decir, estreñidos. Subimos de peso o no podemos perder peso. Podemos desarrollar nieblas mentales, lapsos de memoria, de pérdida de memoria, dificultad para concentrarnos. Podemos sentirnos desmotivados y apáticos. Podemos estar luchando contra la fatiga constante. Dormimos mucho más de lo usual. Podemos deprimirnos o tener cambios en el estado de ánimo. Se nos cae el cabello, nuestra piel se siente reseca y sin vida. Sufrimos de irregularidades hormonales. Nos sentimos con un diagnóstico o tenemos un diagnóstico de infertilidad o tenemos abortos, principal en las mujeres. Podemos ver un bocio en el cuello o experimentar inflamación en el cuello. Nos podemos sentir mal como si no fuéramos nosotros mismos, no nos entendemos particularmente, no sabemos qué está pasando. Tenemos un ritmo cardíaco lento y el diagnóstico de colesterol alto. Mientras que los síntomas de una tiroides hiperactiva son los siguientes. Podemos sentir calor o tener un aumento de la transpiración, o sea, sudar mucho. Podemos sentirnos ansiosos, nerviosos y tener cambios en el estado de ánimo. Luchamos con el insomnio. Podemos desarrollar ataques de pánico. Nuestro corazón se acelera y podemos desarrollar palpitaciones. Sufrimos de evacuaciones sueltas o diarrea, podemos desarrollar temblores, perdemos peso sin proponérnoslo, podemos desarrollar debilidad muscular, nuestros ojos parecen salir de sus cuencas, podemos ver un bocio en el cuello o experimentar inflamación también en el cuello, podemos tener periodos menstruales irregulares o infertilidad, podemos tener erupciones o engrosamiento de la piel en las espinillas, se nos puede caer el cabello y podemos sufrir de urticaria crónica. Importante, cuando tenemos nosotros una disfunción tiroidea o nuestros pacientes tienen una disfunción tiroidea, también puedes tener síntomas de ambas, puedes tener síntomas tanto de hipo como de hiper al mismo tiempo o alternarse y podemos sentirnos, por ejemplo, cansados y nerviosos, exhaustos e incapaces de dormir, ansiosos y deprimidos. El sistema de señalización de la tiroides es muy complejo y hay muchas formas en las que ustedes pueden, nuestro cuerpo puede fallar cuando la tiroides está alterada. Es por ello que hacer un perfil tiroideo completo de análisis es tan importante para poder examinar los síntomas que a veces pueden ser confusos y nos alteran y no sabemos si es hipo o hipertiroidismo. Y ya con un perfil tiroideo completo, nosotros podemos hacer un diagnóstico confiable o junto con el equipo multidisciplinario tener este diagnóstico confiable. Vamos a ver este videito. Hola a todos, mi nombre es Manuel Arlucea y en este video vamos a hablar acerca de la síntesis de hormonas tiroideas. En este esquema podemos observar una parte del folículo tiroideo. Aquí vemos una célula folicular, hacia adentro el espacio llamado coloide y hacia afuera un vaso sanguíneo. El primer paso para la síntesis de estas hormonas es la captación de yoduro. ¿Cómo se captan? A través de un sinportador de yoduro de sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? Cotransporta un ion yoduro a lo largo de 2 iones de sodio. Entonces observamos, el yoduro con el sodio van a entrar a la célula folicular. Esto es estimulado por una hormona llamada TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides, y es producida en la adenohipófisis, recordemos. Ahora, el segundo paso es el transporte del yodo hacia el coloide. Entonces, para que este yoduro pueda pasar hacia el coloide, se necesita de una molécula de contratransporte de cloruro yoduro, que se llama pendrina. Esta molécula lo que hace es intercambia un yodo, sale, y a cambio un cloro entra. Esta es la pendrina. En
este momento tenemos el yoduro ya en el coloide. Entonces nos detenemos aquí. Al mismo tiempo, en las células foliculares se empieza a producir la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula que se va a producir en el retículo endoplasmático, se ensambla después en el aparato de Golgi. Aquí tenemos la tiroglobulina y está formada por más o menos unas 70 moléculas del aminoácido tirosina. Verificamos la tirosina. Esta tiroglobulina va a ser expulsada a través de exocitosis hacia el coloide. Ahora, el siguiente paso es la oxidación del yoduro. ¿Para qué? Este yoduro tiene que unirse con la tirosina, pero así en forma de yoduro no se puede unir, se tiene que oxidar. Y para eso funciona la enzima llamada peroxidasa, que funciona junto con una molécula de peróxido de hidrógeno. Lo que va a hacer es captar los electrones que salgan al momento de la oxidación. Entonces, esta peroxidasa hace que este yoduro se convierta en yodo molecular. Y este yodo ya se puede unir con la tirosina. Ese es el quinto paso, la yodación de la tirosina para formar la T1 y la T2, que significan monoyodotirosina y diyodotirosina. Siguiente paso, se van a acoplar estas T1 y T2 para formar la T3 y la T4, que significa diyodotironina y tetrayodotironina, que son las hormonas tiroideas. En el siguiente paso se va a almacenar estas hormonas que se acaban de formar, la T1, la T2, la T3 y la T4, se almacenan unidas a la tiroglobulina. En un momento, esta agrupación es expulsada a través de pinocitosis en unas vesículas hacia las células foliculares. Entonces, estas gotitas de coloide van a pasar del coloide a las células foliculares. Una vez que llegan a las células foliculares, las enzimas lisosómicas van a separar a esta tiroglobulina de las otras 4 moléculas. Entonces, eso se da por las enzimas, una de ellas las proteasas. Se descompone y vamos a obtener T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 se van a desyodar, entonces se le va a quitar el yodo para poder reciclar ese yodo y volverlo a utilizar. Eso sucede a través de la enzima llamada desyodasa. Entonces le quita el yodo y ese yodo vuelve a ser utilizado. Por otro lado, la T3 y la T4, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana basal de la célula folicular fácilmente y se dirigen hacia la sangre. Aquí lo vemos en la sangre. Y aproximadamente el 99% de la tiroxina y de la triyodotirolina se transporta a través de proteínas plasmáticas, siendo la más importante la globulina fijadora de la tiroxina. Va a ser transportada hacia la sangre para realizar sus funciones. Este fue el resumen de la síntesis de las hormonas tiroideas. Recuerda, si te gustó, si te sirvió, compártelo y suscríbete al... Listo. Este videito, espero lo puedan repasar. Pudimos ver cómo se producen las hormonas tiroideas y cómo salen de la tiroides hacia el torrente sanguíneo. Ya del torrente sanguíneo, estas T3 y T4 se van a dirigir a la célula para empezar a hacer los procesos de obtención de energía y intervienen en todos los procesos que vimos al inicio. ¿Cuándo se altera la tiroides? La tiroides se altera cuando nosotros estamos activos, ¿no? Cuando hacemos ejercicio. Por eso uno de los factores que pueden alterar la tiroides es el ejercicio extremo, el ejercicio extenuante. Hay que tener mucho cuidado ahí con las personas que de repente quieren hacer mucho ejercicio porque la tiroides se va a alterar. Obviamente se va a alterar porque necesitamos esas hormonas tiroideas para producir energía. También cuando estamos estresados, cuando estamos resfriados, cuando tenemos insomnio, que no dormimos bien. Por eso mucho énfasis se hace actualmente con el tema de tener un sueño reparador. Cuando comemos alimentos que estresan a nuestro intestino. Cuando tenemos un desequilibrio hormonal por el embarazo, por el posparto, por la menopausia, perdón, aquí debería ser menopausia, por la perimenopausia y por la andropausia. Para apoyar o restablecer el funcionamiento de nuestra tiroides, ¿qué tenemos que hacer? Es importante hacer que nuestros pacientes consuman los nutrientes que el cuerpo necesita para su funcionamiento.
Para el funcionamiento tiroideo óptimo necesitamos yodo, necesitamos proteína que nos provea de tirosina, que es el aminoácido, y tenemos que consumir alimentos también que nos aporten selenio, zinc, hierro, vitamina D, vitamina A y ácidos grasos. También necesitamos omega 3 para mantener una función adecuada de nuestra membrana celular y una variedad de vitaminas B. Entonces, si se fijan, todos estos nutrimentos los vamos a obtener a través de una dieta completa, de una dieta correcta, una dieta equilibrada. Por lo tanto, las dietas restrictivas, las dietas que se basan en restringir a grupos de alimentos como la dieta cetogénica, por ejemplo, pueden ocasionar alteraciones en la glándula tiroides. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos regímenes de alimentación que sí pueden ser estrategias de control de peso, pero tenemos que vigilarlas muy bien o en su defecto, si las vamos a ocupar, tenemos que brindar una suplementación, chicos, es bien importante. Podemos aplicar algún régimen de este tipo restrictivo, pero tenemos que suplementar a nuestros pacientes a la par para que nuestras glándulas, nuestras hormonas tiroideas puedan funcionar. También tenemos que evitar alimentos inflamatorios, especialmente gluten y lácteos. En aquellas personas gluten y lácteos, personas que son obviamente intolerantes o que tienen alguna disbiosis intestinal. Para condiciones autoinmunes también tenemos que evitar todos los granos y las leguminosas. Hay que procurar sanar el intestino, liberar al cuerpo de nuestra carga tóxica, que es decir, evitar exposición a toxinas, contaminación, plásticos, todo lo que se pueda hacer una dieta lo más natural posible. Y hay que apoyar la habilidad natural del cuerpo para desintoxicarse. Podemos ocupar ahí también alimentación funcional o suplementación también funcional que nos ayude a cuidar el hígado, a desintoxicar el hígado y curar cualquier infección residual que podamos tener, incluyendo las más sutiles, una infección en la boca, por ejemplo, una caries, ojo, porque cualquier infección puede alterar el funcionamiento de las glándulas tiroides. Entonces es importante estar al tanto de todos estos puntos que acabamos de ver. Para apoyar y restablecer el funcionamiento de la tiroides es muy importante gestionar el estrés. Una práctica importante es la relajación. Recordemos que nosotros como nutriólogos no solamente nos debemos enfocar a temas de alimentación, tenemos que enfocarnos a temas de cambios en el estilo de vida. Y la gestión del estrés es parte importante para el buen funcionamiento de la tiroides. Respiraciones pausadas, neuroretroalimentación, tanques de flotación, acupuntura, yoga, meditación, sauna, pasatiempos en la naturaleza, hacer algo divertido y placentero, lo que sea que disminuya el estrés de la persona va a contribuir a que nuestra tiroides funcione de manera correcta. Hacer el ejercicio correcto, nada que sea demasiado extremo o intenso para el cuerpo y tener un sueño reparador cada noche. Importante, ya sea que nuestra tiroides esté hipoactiva, es decir, que tenga hipotiroidismo o hiperactiva, el hipertiroidismo, la dieta y el estilo de vida deben ser básicamente los mismos, o sea, no tenemos como algo para el hipotiroidismo y para el hipertiroidismo. Prácticamente el estilo de vida debe ser saludable. Lo que sí va a ser diferente es el tratamiento médico. Ahora, ¿por qué la tiroides se vuelve hipoactiva? Hay dos posibilidades básicas. Una es la autoinmunidad y otra cosa que puede ser diversa, ¿no? La primera, la forma de disfunción tiroidea más común es una condición autoinmune, en la que con el tiempo nuestro sistema inmunológico ataca y destruye la tiroides y esta ya no puede producir suficiente hormona para dar energía a las células. En esta situación, la meta es calmar a nuestro sistema inmunológico y hacer que deje de atacar a la tiroides. ¿Cómo hacemos eso? Con protocolos de dieta y estilos de vida saludables. Aquí les pongo un videíto de la tiroiditis autoinmune para comprenderla mejor.
La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad que es muy frecuente. Muchas personas la padecen y no saben que la tienen. Porque dentro de ese cuadro, que afecta fundamentalmente a las mujeres, hay una fase que se llama subclínica. Tiroiditis de Hashimoto subclínica. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en un deterioro que se está produciendo de la glándula tiroidea y, sin embargo, todavía realmente no hay datos bioquímicos. Usted se hace una analítica o su médico se la pide y sus marcadores de función tiroidea aparentemente están normales. ¿Qué sintomatología suele hacer pensar en este proceso? Muchos de los síntomas son sutiles. Hay alteraciones en la regla, a veces problemas para quedarse embarazada o mantener los embarazos, abortos. Hay otros síntomas sutiles como ciertos cambios en el ritmo intestinal, alteraciones emocionales, insomnio, tengo dificultades para perder peso y sobre todo me siento hinchado. La hinchazón abdominal es una punta de lanza de la enfermedad. Cuando se tienen estos síntomas, siempre hay que pensar fundamentalmente en el tiroides. Es el momento de hacerse un estudio que debe ser completo. Debe incluir la TSH, la sustancia reguladora por parte del cerebro, y por supuesto debe incluir no solamente la T4, que es una prehormona, sino también la hormona activa final, que es la T3. Nosotros siempre, además, medimos los anticuerpos antitiroideos, los antitiroglobulina y los anti-TPO, porque es muy frecuente encontrar en estos últimos datos anticuerpos elevados. Si no se hace la medición de los anticuerpos, usted puede salir del médico sencillamente con un diagnóstico de que todo va bien. Y sin embargo, usted sigue con sus síntomas. Lo que es peor, su sistema inmunitario está empezando a reconocer a su tiroides como extraño y progresivamente lo alterará, lo destruirá. Resultado final, llegará un momento en que los síntomas se agravarán, sus médicos empiezan a hacer una analítica, ya descubren que su TSH está elevada o su T4 está baja y le darán una hormona de sustitución. Ya está. Cuando usted viene a nosotros, a la medicina integrativa, a CMI, a la clínica de medicina integrativa, hemos visto cientos de pacientes en estas condiciones, nuestra política es distinta. No solamente tratamos de sustituir a una hormona, sino tratamos de reparar su tiroides y, sobre todo, conseguir que su sistema inmunitario sea modulado. Porque la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué mi sistema inmunitario empieza a reconocer a mi tiroides como extraño cuando no debería ser? Y aquí la medicina todavía no tiene respuestas y significa que tiene varias propuestas. Hay que medir los virus. Por ejemplo, ¿qué carga de virus tiene usted de citomegalovirus, de Epstein-Barr virus, de virus herpes? Porque muchos de ellos hoy en día están identificados como factores gatillo. También los tóxicos medioambientales, algunos de los cuales intervienen en el receptor de captación de yodo por parte del tiroides. Y por supuesto, de su sistema digestivo. Mire, tiroides y sistema digestivo proceden de la misma línea celular, del endodermo, una de las 3 ramas de las que se va a dividir la célula madre. Son, para entendernos, primos hermanos. Por lo tanto, es necesario una visión global para poder no solamente sustituir la hormona, sino tratar de reparar su sistema inmunitario y su glándula, evitando una destrucción definitiva. Perfecto, chicos. Entonces vamos a seguir avanzando. A ver, déjenme ver si por aquí vamos bien. Dani, ¿tienes alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir otra vez mi presentación. Entonces, ahora,
¿Qué pasa si no tenemos un factor autoinmune? Nuestra glándula tiroides puede ser que no esté recibiendo los nutrientes. O sea, ya descartamos una tiroiditis de Hashimoto, no está pasando que nuestro cuerpo está atacando nuestra tiroides. Entonces, ¿por qué tenemos un problema aquí con la tiroides hipoactiva? Porque puede ser que no estemos recibiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para producir hormona tiroidea. El cuerpo, al no recibir estos nutrientes, no va a poder convertir la hormona tiroidea en una forma activa que nuestro cuerpo pueda usar realmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo, al necesitar estos nutrientes para permitir la hormona tiroidea, va a necesitar estos nutrientes, para que nuestra hormona tiroidea pueda penetrar a las células. Puede haber también algún otro desequilibrio en nuestras hormonas de estrés o hormonas sexuales, cortisol, progesterona, estrógenos, que están mermando nuestro funcionamiento tiroideo. Entonces aquí es donde entra, por ejemplo, síndromes de ovario poliquístico. Entonces se fijan como que todo se empieza a unar y a juntar. Entonces cuando ya tenemos este tipo de problemas, es bien importante abarcar, como lo vimos ahorita con el video anterior, desde la parte integral, no la parte separada, porque no vamos a resolver solamente el problema dando hormonas tiroideas. Y también otro problema que puede estar alterando la tiroides puede ser demasiada hormona tiroidea que está ligada a las proteínas en nuestra sangre, y esto puede hacer que no se desligue, que no se separe la globulina de la hormona tiroidea y por lo tanto no va a poder entrar a nuestras células. Y también tendríamos que investigar por qué está pasando esto. Ahora, ¿por qué la tiroides se vuelve hiperactiva? También aquí podemos tener una tiroides activa de naturaleza autoinmune, pero influye principalmente la alimentación y aspectos de la alimentación, el trigo, el arroz y el maíz. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, la meta igual es calmar a nuestro sistema inmunológico, hacer que deje de atacar a la tiroides, otra vez como con protocolos de dieta, estilo de vida saludables. En esta parte tenemos que hacer a lo mejor ya restricciones de alimentos que principalmente tienen trigo, arroz y maíz. Más adelante vamos a hablar de tratamiento nutricional, pero no quiere decir que esto va a ser para siempre. Hay que fortalecer todavía todo este sistema inmune. Vamos a ver el siguiente video. En el hipertiroidismo existe un incremento en la producción de hormonas tiroideas. La hormona tiroidea regula el metabolismo basal. Por tanto, en la hiperfunción tiroidea, todas las funciones del organismo están aumentadas. Los síntomas del hipertiroidismo serían tener más calor, una intolerancia al calor, una hiperhidrosis, hay aumento de sudoración, también existe una hiperdefecación o puede haber diarreas, y los síntomas más característicos es que el paciente tiene apetito y sin embargo va perdiendo peso. Todo está más acelerado. Hay temblor de manos, se notan palpitaciones, taquicardias, todo parece que está muy acelerado. Y por tanto también el paciente se encuentra hiperactivo y cansado. Las causas que nos pueden producir esta hiperfunción tiroidea son fundamentalmente tres. Una, la enfermedad de Graves, cuya razón es un trastorno autoinmune. Hay anticuerpos que me generan la actividad del tiroides, o bien un hipertiroidismo nodular, existen unos adenomas en el tiroides, unos nódulos que producen exceso de hormonas, o bien a veces una tiroiditis, una ruptura de la glándula, por decirlo así, y una suelta masiva de hormonas en el torrente circulatorio. El diagnóstico diferencial entre estas tres causas nos lo facilita el medir los anticuerpos en la sangre, o bien se puede hacer a través de una gamografía tiroidea. La gamografía tiroidea en la Clínica Universidad de Navarra tenemos la ventaja que podemos obtener el resultado en 2 o 3 horas. El tratamiento de estas entidades depende de su causa. La enfermedad de Graves admite tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o tratamiento con ablación mediante la administración de una dosis de radioyodo. El hipertiroidismo de origen nodular admite cirugía
o bien una dosis de radioyodo. Y por último, la tiroiditis suele recibir tratamiento sintomático para paliar los síntomas de la tirotoxicosis o de la hiperfunción de las hormonas. Listo. Entonces, ya viendo estas diferencias entre el hipo y el hipertiroidismo, el nutrimento, ya vimos que hay varios nutrimentos que son súper importantes para el funcionamiento de las hormonas tiroideas. El yodo vamos a partir de este mineral importante, porque ya vimos que las hormonas tiroideas están formadas por yodo. El yodo lo vamos a encontrar en muchos alimentos, principalmente la sal yodada, en alimentos de origen animal y también en vegetales marinos. Alimentos que son representativos del contenido de yodo, pues vamos a tener los alimentos de origen animal como la carne. Recuerden que es bien importante la proteína porque tiene el aminoácido tirosina. También el queso, los lácteos, las verduras de hoja verde, los frutos rojos, dátiles, nueces, almendras, pistaches, digamos semillas, y el huevo, es muy importante el huevo. ¿Qué pasa? Ya veíamos entonces que con este yodo nosotros vamos a producir, se van a formar las hormonas T3 y T4, y recuerden que el yodo es fundamental para producir estas hormonas. Entonces, una deficiencia de yodo va a ocasionar una deficiencia de hormonas tiroideas. ¿Qué alimentos pueden alterar el funcionamiento de la tiroides? Son los alimentos que vamos a denominar alimentos bociógenos. Estos alimentos contienen yodo en su interior, pero tienen también compuestos que pueden ser enzimas o proteínas que van a alterar la absorción del yodo y la formación de hormonas tiroideas. Por lo tanto, pueden ocasionar bocio. ¿Qué hacen particularmente? Como lo dice aquí el texto que está en rojo, van a bloquear la absorción del yodo, inhibiendo la función de la enzima peroxidasa tiroidea, y por lo tanto va a alterar la capacidad de las células para captar el yodo del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son estos alimentos bociógenos? Tenemos a las crucíferas como la col, la coliflor, el nabo, el repollo, que contienen isotiocianatos. Estos isotiocianatos nos van a alterar solamente si las consumimos crudas. Cuando nosotros las cocinamos, vamos a destruir estos compuestos bociógenos. Entonces, no es nada más restringir por restringir. Recuerden sus aportaciones en el foro. Si nos podemos comer col, coliflor, nabo, repollo, sí, pero tenemos que cocinarlas para eliminar estos isotiocianatos. La soya, aquí sí hay documentación científica que muestra que las isoflavonas pueden alterar también el funcionamiento de la tiroides y son también sustancias bociógenas. Entonces, en determinados momentos también tenemos que prescindir de dar alimentos que contengan soya. El gluten del trigo y algunos alimentos que se procesan en las plantas de trigo, como el centeno, pudieran tener estas trazas de trigo que pueden alterar la captación de yodo en el sistema digestivo y por lo tanto tienen una capacidad bociógena porque alteran la función de nuestra tiroides. La mostaza, principalmente las semillas de mostaza, también tienen una sustancia que interviene con el funcionamiento de la tiroides, entonces también tendríamos que prescindir de la mostaza. Y fíjense muy bien, alimentos como las fresas, el melón, durazno y aguacate, que tienen unas sustancias que se llaman goitrinas. Estas goitrinas van a alterar la enzima peroxidasa tiroidea, interviniendo así con la producción de las hormonas T3, T4. Entonces también tendríamos que disminuir estos alimentos, melón, fresas y aguacate. El durazno también está referido aquí. Esto es bien importante recordar que, bueno, si nosotros vamos a hacer restricciones de alimentos, como los que estamos viendo aquí, recuerden, cada vez que restringimos un alimento, sacrificamos nutrimentos. ¿Y qué pasa? Que alteramos
o ponemos en riesgo por lo menos la ingesta mínima recomendada, la ingesta diaria recomendada, que es como el salario mínimo. Recuerden, esa ingesta mínima recomendada es el salario mínimo, lo mínimo que nosotros necesitamos para no enfermar. Lo ideal es comer un poco más, o sea, cubrir dosis óptimas y ya si tenemos hipo o hipertiroidismo, hasta dosis terapéuticas, es decir, que vamos a tener que suplementar más de la ingesta diaria recomendada para que nuestra tiroides y cualquier órgano funcione de manera óptima. Entonces, no nos quedemos en el salario mínimo. Imagínense, si habitualmente comemos regularmente de forma completa, variada, suficiente, equilibrada, recibimos este salario mínimo, que es la IDR, en teoría, o sea, y eso piensen ustedes si cumplen con todos los criterios de una alimentación correcta. Si no, tenemos que pensar entonces en una suplementación. ¿Qué nutrimentos son súper importantes? Ya los mencionamos hace un rato, pero los vamos a ver a profundidad ahorita. El selenio. ¿Qué hace el selenio? El selenio, recuerden que es un antioxidante natural y es necesario para convertir la T4 a T3. También ayuda a prevenir y a revertir la tiroides autoinmune. Promueve la enzima glutatión peroxidasa para la conversión de enzima y protege contra enfermedades cardíacas. Ayuda también a nuestro sistema inmunitario a que trabaje de manera correcta y ayuda a eliminar metales pesados como el plomo de nuestro cuerpo. Lo vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen animal. Toda persona que sacrifique alimentos de origen animal en su dieta por cualquier razón tendrá que ser suplementada con selenio para permitir el funcionamiento adecuado de la tiroides. También el selenio lo vamos a encontrar en las nueces. Son fuentes muy importantes también de selenio. El zinc. El zinc es importante también para nuestro sistema inmune. Es necesario para convertir la T4 en T3. El selenio va a encender los receptores de la hormona tiroidea en el hipotálamo para que éste pueda medir con exactitud los niveles de hormona tiroidea y regular así su producción. Vean la importancia del zinc. Además, mantiene nuestra piel sana, mantiene nuestra vista, mejora la memoria y el zinc interviene en más de 200 enzimas en nuestro cuerpo para que funcionen de manera correcta. Y también se necesita para la síntesis de diversas hormonas como aquellas que indican al sistema inmunológico cuándo atacar, hormonas que controlan el crecimiento y para la producción de testosterona. Y lo vamos a encontrar en alimentos, por ejemplo, en los crustáceos, algunos ostras, por ejemplo. Lo vamos a encontrar también en alimentos de origen animal como el pollo, el pavo, la carne roja, almendras y los frijoles. El hierro. El hierro sirve para transportar el oxígeno en la sangre y es necesario para convertir el yoduro en yodo y es necesario para convertir la T4 en T3. Alimentos ricos en hierro, pues vamos a tener hígado, carnes rojas, huevo, chocolate, avena, garbanzos, hojas verdes como la espinaca, el perejil. Entonces, bien importante abastecer la dieta también de estos alimentos ricos en hierro. Vitaminas del complejo B que son importantes para el funcionamiento inmunológico sano, también son necesarias para el crecimiento y la producción celular, necesarias para la transmisión de señales del sistema nervioso, ayudan a generar energía, mantienen saludable nuestro corazón, mantienen sanos los glóbulos rojos y previenen defectos del nacimiento. Todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B12, B6, B9, nos van a ayudar a cumplir con todas y cada una de estas funciones. Y nos vamos a encontrar en alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. La vitamina A es necesaria para el funcionamiento inmunológico sano, fortalece la primera línea de barrera de defensa, la piel, las mucosas. Es necesaria para que la T3 penetre a nuestras células, para que tengamos ojos sanos, para el adecuado crecimiento en la infancia. Y recuerden que los alimentos que son de colores naranjas intensos,
también morados intensos, verdes intensos, tienen carotenoides que son antioxidantes que van a permitir un buen funcionamiento del cuerpo a nivel cardiovascular, a nivel del sistema inmunológico y a nivel de prevención del envejecimiento celular. La vitamina D también es necesaria para un funcionamiento inmunológico sano, necesaria para que la T3 penetre a las células, ayuda a regular la cantidad de calcio que se absorbe de los alimentos, regula la cantidad de calcio en la sangre, ayuda a la contracción muscular y al envío de mensajes nerviosos a través del sistema inmune. Vitamina D es una vitamina liposoluble y lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, pescado, lo vamos a encontrar también en los champiñones, en el huevo, mantequilla, quesos, sardinas, por ejemplo, atún. Proteína. Recuerden que la proteína nos ayuda para producir hormona tiroidea gracias a la presencia del aminoácido tirosina. Estas proteínas nos van a ayudar también a la síntesis de neurotransmisores que van a regular el estado de ánimo, como la serotonina, y también nos van a ayudar a producir dopamina y norepinefrina. Las grasas saludables de estos, los omega 3, son necesarios para mantener la integridad celular y que la T3 libre pueda entrar eficientemente en nuestras células. Entonces hay que comer alimentos ricos en ácidos grasos. Si no los comemos de manera habitual, entonces es muy importante pensar en una suplementación de omega 3. Y vamos a hablar del tratamiento médico. El tratamiento médico, vamos a empezar con la levotiroxina. Levotiroxina, ¿cuándo y cómo debemos tomarla? La levotiroxina es un fármaco similar a la tiroxina, una hormona que va a ser producida por la glándula tiroides, que está localizada en la base de nuestra garganta. Esta hormona va a estimular el metabolismo, el desarrollo de los órganos y el crecimiento. Va a estar destinada al tratamiento de determinadas situaciones en las cuales la glándula tiroides no va a funcionar correctamente, como puede ser en caso de bocio o en hipotiroidismo. De igual manera, se usa como terapia de sustitución en pacientes a los cuales se les ha extirpado el tiroides debido, por ejemplo, a un cáncer del mismo. La dosis debe individualizarse en función de las necesidades de cada paciente. Se recomienda administrar la tiroxina en una única toma por las mañanas y al menos 30 minutos antes del desayuno. La normalización de la función del tiroides puede hacer que se vean corregidos parámetros como, por ejemplo, los niveles de colesterol, que normalmente están elevados en pacientes con hipotiroidismo. Por tanto, si estás en un tratamiento con un fármaco para disminuir los niveles de colesterol e inicias levotiroxina, indícaselo a tu médico debido a que puede ser necesario reducir la dosis de los primeros. En caso de una dosis excesiva por levotiroxina, podemos ocasionar un hipertiroidismo, caracterizado por síntomas como una disminución rápida e intensa del peso, exceso de sudoración, diarrea, hipertensión arterial, palpitaciones o excitabilidad. Por lo tanto, es muy importante que no superes las dosis que te haya recomendado tu médico. Y recuerda, consulta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará de los efectos y las dosis de levotiroxina y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta. Listo. Tratamiento médico, el responsable de prescribirlo obviamente va a ser el médico, pero si nosotros entendemos qué hace la levotiroxina, a nivel de sintomatología podemos comunicarnos con el médico también para expresarle lo que estamos nosotros observando en el paciente y se pueda ir ajustando la dosis. Ahora, importante hablar con nuestro paciente. Una vez que se empieza a tomar la hormona levotiroxina, no va a haber cambios luego. Regularmente va a haber un periodo de adaptación, que puede ser a lo mejor meses o puede ser hasta años, ¿eh? Entonces el paciente no debe desesperarse. La paciente, principalmente mujer, no debe desesperarse. ¿Cómo se toma entonces la levotiroxina? En ayunas para que el cuerpo la pueda absorber. Vimos en el video al menos 30 minutos, pero lo ideal es una hora entre la pastilla y el desayuno. Hay que tomar agua, mucha agua, lo más lejos de los alimentos debes de consumirse este medicamento. No partir la pastilla, es bien importante. La pastilla ya puede venir fraccionada. Hay pastillas que vienen ya con rayitas intermedias para poderla partir.
pero ya el médico le explicará esta parte, pero no hay que partir la pastilla. Hay que respetar la misma presentación del medicamento. Es bien importante. Si yo ya compré una marca, esa marca tiene que comprarse para siempre. Ajá. No decir, compré esta y ahora me salió una más barata de similares. Entonces, no. Va a ser siempre la misma presentación del medicamento. Uh-huh. El calcio pelea con la pastilla de la tiroides, entonces sugiere una diferencia de 4 horas entre cada una. Si vas a comer alimentos ricos en calcio, pues hay que procurar que haya una diferencia de 4 horas, igual con una suplementación de calcio. Los antiácidos van a cambiar la acidez que es necesaria para la absorción de la tiroides, entonces hay que avisar al médico en caso de que se tomen antiácidos. Y el medicamento es permanente, o sea, ya no es de, híjole, mientras me curo, no, ya lo vamos a tener que tomar de forma permanente. Tenemos otros tratamientos como el metimazol y el yodo radiactivo. Aquí hay que tener como mucha calma cuando se indiquen, porque el tratamiento puede durar hasta 1 año y medio o hasta 2 años con este tipo de intervenciones. Los complementos también son de gran ayuda. Recordemos que es un complemento. Un complemento es algo que completa algo, es decir, en términos de dieta va a completar nuestros requerimientos. El empleo comercial de la frase complementos alimenticios es actualmente inexacto, ya que se les promueve mucho sin conocimiento de las posibles deficiencias que son estrictamente individuales. Y aquí es muy improbable que un producto llene exactamente esas características. Entonces, es bien importante no nada más vamos a suplementar porque necesitamos dosis óptimas a terapéuticas o porque estamos restringiendo alimentos, sino no es cualquier suplemento, tenemos que estudiar bien los suplementos y de elegir aquellos que cumplan realmente con las dosificaciones óptimas. Regularmente los que están en el supermercado, en GNC, en Walmart, en Costco, cubren las dosis, digamos, mínimas, lo que les decía, el salario mínimo, pero no nos aportan dosis óptimas a terapéuticas. Y es muy común que los pacientes digan que no sienten nada o no sienten mejora. Entonces hay que verificar ahí las dosis que nosotros vamos a dar de suplementos. El suplemento entonces es lo que suplementa, es decir, lo que se agrega, es una cantidad adicional. No es equivalente a sustitución y suele emplearse para denominar a multivitamínicos con la idea de dar una cantidad adicional, pero también se puede ocupar para nutrimentos como puede ser proteína, como puede ser también la fibra. Antes de un uso de suplementos debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿A quién va a ir dirigido el suplemento? Las necesidades de vitaminas y minerales, recuerden, varían con la edad y con el sexo y más si hay alguna enfermedad. ¿Por qué consideramos que necesita un suplemento? El cliente o el paciente puede tener ideas falsas de que es preciso detectar. A veces no solamente es me siento cansado y necesito suplementos. Por ejemplo, en este tema de los trastornos tiroideos, ya vimos por qué un paciente se puede sentir cansado y no lo va a resolver solamente con la suplementación. Tenemos que brindar un tratamiento de levotiroxina o ver qué está pasando, por qué las hormonas tiroideas no están produciendo energía. 3. ¿Cuáles son los síntomas? Si presenta alguno y cuánto tiempo hace que los presenta. El paciente puede tener un proceso patológico grave que requiere a un especialista más que un suplemento. Podemos sentirnos cansados por muchas causas, pero una causa siempre hay que ser como un poquito más extremos. El cansancio puede ser por una alteración de la tiroides, puede ser por un proceso de diabetes, puede ser por cáncer, que todavía no han sido diagnosticados. Hay que evaluar la dieta. ¿Cuál es la dieta? Tenemos que valorar la dieta, ayudar a identificar deficiencias de vitaminas y de minerales y entonces pensar en una suplementación. 5. ¿Se caracteriza la dieta por alguna restricción? Si hay dietas para bajar de peso, dietas veganas o algunas creencias o religión que prescriba o que tengan instituidos la restricción de algún alimento, entonces en esa circunstancia podemos pensar en una suplementación. Si consumen fármacos de prescripción o de libre comercialización,
tenemos que ver qué interacciones pueden tener estos fármacos con los nutrimentos. Hay fármacos que inhiben la absorción de nutrimentos o al revés, nutrimentos que inhiben la función de los fármacos. Entonces, saber qué fármacos están tomando, qué medicamentos. Por eso es bien importante que los pacientes, no solamente con hipohipertiroidismo, cualquier persona no se automedique porque podemos tener estas interacciones y obviamente alterar el estado de nutrición. 7. Preguntar si toman otros suplementos, cuáles y valorar posibles sobredosis. 8. Preguntar si padece alguna enfermedad crónica como diabetes, epilepsia o alguna enfermedad como enfermedad de Crohn, porque las necesidades en personas con enfermedades pueden ser mayores y una dosis mínima no me va a servir. Tenemos que dar dosis terapéuticas de suplementos. En el caso de mujeres, preguntar si está embarazada o en periodo de lactancia, porque las necesidades en estas circunstancias son mayores y tenemos que suplementar sí o sí. También si practica con regularidad algún deporte o actividad física, tiempo, frecuencia, intensidad, ver si va acorde al requerimiento y si no, suplementar. Si fuma, obviamente vamos a procurar guiar para que dejen de tener hábitos nocivos como el hábito del fumar. En fumadores, recordemos, aumenta la necesidad de algunas vitaminas, como ocurre la vitamina C. Entonces, tendríamos que suplementar. Una suplementación no tapa los problemas de un hábito nocivo. Tenemos que fomentar también quitar ese hábito nocivo. Y 12, ¿qué cantidad de alcohol consume? Un consumo excesivo de alcohol da lugar a deficiencias de vitaminas del complejo B y ya vimos la importancia de las vitaminas del complejo B en la función de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿realmente los necesitamos? Pues sí, sí o sí, si la dieta no es correcta. Y también si tenemos la presencia de una enfermedad crónico-degenerativa o enfermedades que comprometan el correcto funcionamiento del cuerpo. Pregúntense, ¿mi paciente con trastornos de la tiroides necesita suplementación? Claramente sí, porque ya vimos todos los nutrimentos que intervienen en las funciones tiroideas. Entonces, por lo menos vamos a necesitar un multivitamínico en dosis óptimas. Acuérdense, no dosis mínimas, dosis óptimas. Tenemos que buscar calcio, magnesio, vitamina D. Tenemos que buscar proteína, omegas 3. Esos son suplementos básicos en trastornos de la tiroides. Y tenemos aquí, fíjense bien, la distribución de comorbilidades. A ver, déjenme, antes de esta presentación, déjenme hacer esto importante. Fíjense muy bien, tenemos aquí obesidad, el 17% de la población en relación a muertes relacionadas con COVID, diabetes, 24%, hipertensión. Y algo importante que quiero que veamos ahorita. ¿Los necesitamos? Pues sí, independientemente de un trastorno tiroides que ver, que si hay alguna enfermedad crónico-degenerativa, sí o sí tenemos que suplementar. ¿Qué suplementos vamos a ocupar? Vamos a tratar de buscar suplementos que tengan dosis terapéuticas y que tengan garantía de grado farmacéutico. Eso es bien importante. Entonces, acérquense ustedes con sus nutriólogos, con sus maestros, para que les digan exactamente cuáles son esos suplementos que pueden funcionar. No funcionan todos los que vemos en el supermercado. Recuerden que son dosis mínimas, ese salario mínimo, necesitamos dosis terapéuticas. Y también los adaptógenos pueden ser de gran ayuda, por ejemplo, la ashwagandha, que también es una gran ayuda para disminuir el estrés y para cuidar el peso y mantener la función cognitiva, y también para el manejo de la función tiroidea nos puede funcionar. Pues esto sería todo con el tema de la tiroides. Espero les complemente lo que ustedes estudiaron en su contenido de la unidad y lo que han investigado. Y cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber. Entonces, espero que puedan ver la grabación. Y Dani, déjame saber si tienes alguna duda, alguna pregunta para poderte apoyar.
No, exactamente, Dani. O sea, ahí va a haber restricción de alimentos, por ejemplo, si ya sabemos que es un autoinmune, o sea, que el sistema inmunológico está alterado. Entonces, podemos empezar con una restricción de alimentos ricos en gluten, de alimentos que puedan ser procesados en donde se procesa trigo, por ejemplo. Tenemos que cuidar, por ejemplo, ver cómo están consumiendo los alimentos bociógenos para dar eh, una mejor asesoría nutricional. Por ejemplo, brócoli si comes, pero tiene que ser cocido, ¿no? Entonces, disminuir el consumo a lo mejor de soya. O sea, si hay que disminuir ciertos alimentos, cuidar y procurar la microbiota intestinal y en primera instancia, si la persona tiene una inflamación, disbiosis intestinal, sí tendríamos que empezar con una restricción de alimentos, reparar nuestra microbiota intestinal y entonces en ese momento tú sí podrías pensar en la suplementación. Entonces, es muy importante que evaluemos a nuestros pacientes. Los tratamientos desde aquí son muy personalizados, o sea, no hay una dieta para hipotiroidismo o una dieta para hipertiroidismo. Tenemos que evaluar cómo está el estilo de vida de nuestro paciente, tratar de investigar qué está ocasionando realmente el problema con el perfil completo y empezar a lo mejor con una dieta antiinflamatoria, te puede ayudar muchísimo. Una dieta antiinflamatoria requiere cierta restricción de alimentos, pero principalmente alimentos que inflaman, alimentos que ocasionan azúcar, grasas saturadas, el gluten, los lácteos, tenemos que eliminarlos y empezar después a introducirlos de manera progresiva para ver cómo va reaccionando el cuerpo. ¿Sale? Ajá, exacto, Dani. La dieta FODMAPs sería una buena opción para empezar con ellos, sin problema. Bien, exacto. Muy bien. Entonces, está ya, es la parte como bonita ya de este tipo de asignaturas, porque, o sea, sí van a encontrar ustedes la dietoterapéutica, por así decirlo, pero cada persona es bien diferente. Es la raíz, tenemos que dar cuál es la raíz del problema y no abordarlo de manera como receta de libro, o sea, no. Cada persona es diferente. Puede ser que no duerma bien, puede ser que esté en menopausia, por ejemplo, que no coma bien, que haya estado en una dieta, que sea un dietante crónico, por ejemplo, una persona que está a dieta desde hace mucho tiempo, entonces ya tiene deficiencias nutricionales. A veces se pueden resolver con una suplementación óptima. Eh, pero bueno, es muy importante evaluar la circunstancia particular de cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, pues entonces sería todo por esta presentación. No, gracias a ti, qué bueno que resolvieron tus dudas. De todas maneras, si les surgen dudas, Dani, durante eh, con un paciente o algo así, no duden en contactarme, recuperen el contacto en la plataforma y mientras tengan dudas ahorita, por ejemplo, con el contenido de la unidad, con toda confianza, por favor, contáctenme. Y los invito, ya para terminar, pues a concluir sus actividades. Ya vamos a entrar a la unidad 3 y desafortunadamente son muy pocos los que han entregado actividades, entonces no me gustaría que su aprendizaje se viera mermado por entregar con prisas. Organicen y gestionen sus tiempos para entregar las actividades que tienen pendientes. Y pues el próximo viernes ya les estaré publicando la planeación didáctica de la unidad 3 para que empiecen ya a hacer sus actividades de la unidad 3. La evidencia de aprendizaje de esta unidad está pesada, lo reconozco,
pero tenemos que empezar a desarrollar habilidades mucho más prácticas desde la perspectiva más clínica, reflexionar un poco más sobre el tratamiento, como veíamos ahorita y le comentaba a Dani, tenemos que personalizar lo más que podamos porque no, o sea, la nutrición no es una receta, la nutrición no es una lista de cosas que tenemos que hacer, sino hay que personalizar y entender de profundidad qué está haciendo que nuestro paciente tenga un problema de salud, ¿sale? Entonces hay que hablarlo desde la perspectiva, abordarlo desde la perspectiva más integral posible. Vamos a dejarlo aquí, que tengan bonito miércoles y pues estamos en contacto y nos vemos en la próxima unidad 3 con obesidad y desnutrición, que ya son los últimos temas. Cuídense mucho. Gracias, Dani, por tu asistencia y descansen.